Los puntos de vista científicos, los enfoques exteriores. La sociología jurídica. Sociología es el estudio científico de los hechos sociales, es decir, de la convivencia humana, de las relaciones interhumanas en cuanto a su realidad o ser efectivo. La sociología jurídica. El derecho es un producto social. Cabe en consecuencia que los sociólogos se ocupen del derecho. En los tratados de sociología encontramos referencias al derecho, a la forma en que se produce, a las causas sociales que pueden determinar su creación, a los factores que intervienen para hacer efectivos sus mandatos, a los efectos que en esta o aquella sociedad produce el sistema jurídico bajo el cual se vive y a los nocivos resultados que la ausencia de un orden pueda tener en la vida de los pueblos. El nacimiento de la sociología jurídica. Los estudios de la relación entre la sociedad y el derecho han llegado a tener tanta importancia en el siglo XX que ha visto nacer la sociología jurídica como disciplina autónoma. La publicación del libro Principios Fundamentales de la Sociología del Derecho de Eugene Ehrlich en 1912 se considera como el inicio de la nueva disciplina. La historia jurídica, el punto de vista de la historia. La historia es el estudio de los seres humanos en el tiempo a través de un método empírico valorativo que se constituye sobre la base de la comprensión. En una forma más precisa se dice que el sujeto de la historia son las acciones humanas. El historiador debe reconstruir mediante la interpretación de las fuentes la acción exterior que estudia y el pensamiento que dirigió esa acción, dada la necesidad que existe de comprender los sucesos como consecuencia de acciones humanas y como ejecución de un pensamiento. Las instituciones jurídicas como fuente de la historia. Como una de las fuentes que el historiador encuentra para conocer e interpretar el ambiente cultural de una época, es indudable que las instituciones jurídicas ocupen un papel relevante. En las normas y en su funcionamiento es posible detectar los propósitos fundamentales que animaron a cada una de las civilizaciones. Las persecuciones de los cristianos en la época romana, el Tribunal del Santo Oficio en el Medioevo y en la Edad Moderna, y los juicios contra los desviacionistas en los países comunistas de nuestro tiempo son claros indicadores del papel que la persecución del pensamiento ha jugado a través de la historia. Todas las instituciones jurídicas son creadas en una época como parte importante del esfuerzo de unificar y ordenar la cultura. Por ello, su conocimiento no será nunca completo mientras no se estudien colocados en el trasfondo donde nacieron y no las interpretemos a partir del momento histórico en que poseyeron verdadera realidad. Nacimiento de la historia del derecho. Esa importancia mutua e interrelación entre derecho e historia dio nacimiento a principios del siglo XX a la historia del derecho como una de las disciplinas que se ocupan del hacer jurídico. Sin embargo, el nacimiento de la historia del derecho como disciplina científica tuvo como antecedente principalmente a los movimientos codificadores y nacionalistas surgidos a lo largo del siglo XIX. No es imaginable el cultivo de la historia del derecho sin una previa sensibilidad histórica, sin la convicción de que el derecho es cambiante a través del tiempo y sin el dominio de ciertas técnicas instrumentales necesarias para la interpretación de los documentos que nos transmiten el pasado. Estas circunstancias confluirán en la etapa decimonónica, donde la Ilustración reconocerá el carácter histórico del derecho, es decir, se tomó conciencia de que el derecho depende de las circunstancias de lugar y tiempos propias de cada pueblo y época. Asimismo, será en estas fechas cuando se obtengan importantes adelantos en las ciencias auxiliares y en los instrumentos básicos para la investigación de la historia, entre otros la paleografía o la numismática.
No obstante, esto no significa que antes de la etapa decimonónica del siglo XIX no hubieran trabajos y estudiosos que pudiéramos encuadrar dentro de la historia del derecho. Hay que tener en cuenta que el humanismo renacentista de los siglos XV y XVI despertará el interés por la historia, la denominada sensibilidad histórica, esto es, el interés por conocer cómo fueron sociedades ya desaparecidas. Definición y partes de la historia del derecho. Hoy se define a la historia del derecho diciendo que es el estudio de la naturaleza, elementos, características y variaciones sufridas por un sistema jurídico del pasado y que sus partes son 1. La historia de las fuentes o manifestaciones jurídicas externas, la morfología jurídica. 2. La historia de las instituciones jurídicas públicas y privadas dentro de las distintas ramas del derecho. 3. La historia de la ciencia jurídica, o sea, de toda la actividad vocacional relacionada con el derecho. Y 4. La historia de los sistemas jurídicos con carácter comparado. Antropología jurídica. El interés de la disciplina de la antropología jurídica. El interés de esta disciplina se centra en el conocimiento de las sociedades primitivas y el papel que en ellas juega el derecho. La antropología jurídica es una disciplina de la antropología cultural o social, afianzada durante el siglo XIX y XX gracias a las investigaciones de importantes juristas y antropólogos como Henry Sommer o John McLennan, que aplicaron los conceptos de la antropología cultural al estudio del derecho. A pesar de que los conceptos de antropología y derecho pertenecen a dos disciplinas totalmente diferentes, con métodos de investigación y terminologías muy diferenciadas, tienen un fuerte vínculo de interrelación porque son campos de estudio que investigan la convivencia humana y sus correspondientes problemas, debido a que es fundamental el correcto estudio de la aplicabilidad humana y su comportamiento como miembros de una sociedad. Según Fernando Silva, en su obra Introducción a la Antropología Jurídica, los orígenes de esta disciplina se encuentran en la etnografía y el derecho comparado. A medida que estas investigaciones fueron haciéndose más complejas y a raíz de la necesidad de determinar la naturaleza de las leyes, las normas y los sistemas, las descripciones etnográficas y el resultado de la comparación de los sistemas jurídicos tuvieron que cumplir con determinadas exigencias para ajustarse a las condiciones de universalidad que exigen las explicaciones antropológicas. Es a mediados del siglo XIX cuando las investigaciones antropológicas ya gozan de una gran madurez y permiten contar con información fiable sistematizada sobre diversas sociedades aisladas y técnicamente subdesarrolladas que podemos hablar ya de antropología jurídica. El interés y la definición de la disciplina de la antropología jurídica. La primera vez que se escribió sobre este tema fue en la década de los 20 por parte de Robert Lowy en el capítulo Antropología y Derecho en el libro The Social Sciences, las ciencias sociales, de Ogburn y Goldenweiser. Ambos señalaron la importancia de ocuparse del derecho de las sociedades primitivas para acabar fundando la antropología jurídica. Definición de antropología jurídica. Antropología jurídica se define como la disciplina que se preocupa por entender y analizar los sistemas legales en sus particulares contextos culturales y societales, y que pone especial énfasis en conocer empíricamente cuáles son los sistemas de solución de conflictos de los pueblos primitivos. La psicología y el derecho. Relaciones entre derecho y psicología. Las relaciones entre la psicología y el derecho apenas si se han comenzado a estudiar. Los estudios psicológicos han sido una de las últimas actividades científicas
en separarse del tronco madre de la filosofía. La propia definición etimológica de psicología como ciencia del alma indica claramente su ubicación inicial dentro del campo de la metafísica. Desde ahí se ha analizado hasta llegar a considerar que el objeto de la psicología es el estudio de los hechos, procesos y fenómenos psíquicos en sus formas y en sus mutuas relaciones, considerando dentro de ellos a las sensaciones, imágenes, emociones, pensamientos, sentimientos, impulsos e instintos. Relaciones entre derecho y psicología. La importancia de la psicología para la consideración de los fenómenos jurídicos apenas se ha puesto en evidencia, especialmente en los campos del derecho de familia, derecho laboral y sobre todo derecho penal. La explotación de factores psicológicos en las decisiones judiciales constituyó uno de los primeros aportes del realismo norteamericano, especialmente en la obra de Jerome Frank.